Hey everyone, welcome to Inside Tag. I'm Kevin, and this is our special guest, Luis Zelkovics. He's a writer of the top Latin soap operas, like El Señor de los Cielos. Today we're going to be interviewing him. Señor Luis, hello, welcome. Mucho gusto, Kevin. How do you design your characters? A veces te viene la historia, y la historia trae consigo sus personajes, entonces uno empieza a construirlos en función de lo que van a hacer en la historia. O a veces arrancas con un personaje que te parece atractivo, te parece interesante. Decides, bueno, voy a trabajar alrededor de este personaje y le voy a inventar un mundo. En mi caso yo trato de que sea lo más honesto posible, que el personaje no se traicione a sí mismo en cuanto a lo que está buscando como dentro de la historia que le estamos inventando. Eso garantiza que sea un personaje creíble para el público. Does someone or something inspire you to write? Me inspira la realidad, lo que pasa en el mundo. Nosotros que somos multiculturales tenemos intereses y motivaciones en distintas zonas, en distintas geografías. En la realidad hay personas que pueden ser transformadas en personajes. How did you come up with the idea of El Señor de los Cielos? El Señor de los Cielos es el apelativo que le pusieron a un famosísimo narcotraficante mexicano que se llamaba Amado Carrillo Fuentes, que operó en los años, al principio de los 90 en México. Usamos el mismo apelativo, el mismo alias que le tenían a Amado Carrillo y inventamos toda una historia inspirado en la realidad de Amado Carrillo, pero con todos nuestros elementos de ficción. What happens when an actor changes his or her lines? Si lo hace para enriquecer la situación y para hacerla crecer, está muy bien y yo como escritor lo agradezco. Si lo hace para enriquecer su ego, alimentar algo que se desvía de la historia, es un desastre. Y yo no lo tolero y cada vez lo tolero menos. Cada vez exijo más que se respete lo que yo he escrito como diálogo, porque eso todo tiene una razón de ser en un script. Y tú como escritor, ¿qué vas a hacer? Deberías tener eso muy claro. Todo significa, todo lo que tú pongas allí, sean indicaciones para actores, sean los diálogos, sean las indicaciones para dirección o para props o para producción en general, todo significa algo y todo tiene que ser respetado desde ese punto de vista. What should an actor do to analyze a scene? Debería analizarla como parte de un entorno mayor. La escena es una unidad dramática menor, ¿verdad? Pero todo obedece a una historia que va corriendo. Tú no puedes interpretar, que a veces pasa mucho, que los actores analizan la escena como que es una situación aislada, ¿no? Esa situación tiene mucho que ver con algo que ha pasado y con algo que va a pasar, porque todo discurso narrativo es un hilo que se va armando con distintas escenas, ¿no? How do you construct a story? Particularmente me gusta trabajar con elementos reales, con cosas de la realidad real, la realidad posible, aunque a veces puedo disfrutar cosas de una realidad alterna, de una realidad fantástica, por ejemplo. Siempre y cuando sea coherente con la propia historia, es decir, que la historia no se traicione a sí misma. En función de eso yo establezco como que una línea de acción que va a ocurrir alrededor de los personajes principales, obviamente. Pero estos personajes van a tener una especie como de desplazamiento a lo largo de ese hilo que es la historia, ¿verdad? En ese desplazamiento ellos, para lograr sus objetivos, van a tener ayudantes y van a tener oponentes. Esos son los personajes secundarios que van a operar en la historia. Cada uno de ellos tiene una vida, tiene una trayectoria, tiene un interés y tiene propósito. Orquestar todo eso junto es lo que le da el tramado a esa tela que es la historia. What's the difference between Latin acting and American acting? Yo no establecería diferencias, y si las hay, tienen que ver más bien con la cultura. La cultura americana, por ejemplo, el diálogo es mucho más directo, pero no es algo que tenga que ver con la actuación, es algo que tiene que ver con la cultura. Los latinos tenemos la tendencia a dar vueltas alrededor del lenguaje para llegar a lo que queremos decir. Los americanos no, los americanos van mucho más directo a lo que te quieren decir, ¿no? Entonces quizás eso establezca un poco unas líneas de actuación o establezca algunas diferencias en la actuación, pero yo no creo que sea por la actuación en sí, sino más bien un fenómeno cultural. Una buena actuación es latina o es sajona o es europea, siempre y cuando esté bien hecha, ¿no? How did TV companies start to notice your writing? Fue como autor que yo empecé. Yo hice esta adaptación, les gustó a una gente,
la armaron y tal, pero después me tocó empezar desde abajo. Me tocó empezar siendo dialoguista de otros autores. Yo trabajé con Vivel Noel, que fue mi primera jefa de equipo, Valentina Párraga, con César Miguel Rondón, que son grandes autores, a quienes respeto y quiero muchísimo, porque aprendí de ellos mucho. Y ya después con Alberto Barrera también, ya después que me fui a México. Y ya luego empecé yo a ser el head writer de mis propias historias, ¿no? Entonces fue un proceso de aprendizaje. When you were young, did you realize that you were a writer? Yo fui un gran lector desde muy niño. Y uno de los requisitos para llegar a ser un buen escritor es leer mucho. Saber dejarse ganar por la historia es, yo creo que, un primer paso para uno comenzar a inventarla posteriormente. Crecí en medio de libros, mi mamá era bibliotecaria y aprendí a amar las historias desde muy niño. Llegué a ser profesor de literatura también. Siempre he estado muy vinculado con lo que es el hecho de narrar historias. Y de ahí el salto fue muy fácil a trabajar para televisión y cine. Do you have any advice for young writers? Carlos Fuentes decía que el principal requisito que debe tener un escritor es un par de buenas nalgas que le aguanten estar sentado muchísimo tiempo frente a una computadora, frente a una máquina de escribir. Porque escribir es siempre reescribir. No es que las cosas salen de primera mano apenas tú te sientas y escribes, no. Siempre la escritura es la reescritura. Para eso hay que tener paciencia y un par de buenas nalgas para que te aguanten sentado. Well, that's it for today, guys. Thank you for watching. Thank you for coming today. Gracias, Kevin. See you next time.